Bienvenidos a Rosita Cocina. Y el día de hoy les vamos a enseñar a preparar este delicioso y esponjoso pan hecho con pulis. ¿Y qué es el pulis? Es un prefermento que hace que nuestros panes no solamente queden de alta calidad, sino también queden suaves, crocantes y esponjosos. Miren cómo quedan. Hoy les vamos a enseñar a preparar esta delicia. Y además aquí tenemos a Rosita Cocina que nos va a enseñar los ingredientes para esta preparación. 750 gramos de harina panificable, 57 gramos de mantequilla, 230 gramos de leche líquida, 141 gramos de agua, 7 gramos de levadura fresca. Ya está disuelta. 158 gramos de prefermento pulis. ¿Y qué hace tan especial el uso del pulis en el pan? Al igual que otros prefermentos como la masa madre, mejora la digestión del pan de forma notable. Ahora agregamos 15 gramos de sal alrededor de la harina. La mezcla de la levadura con agua, el pulis, lo agregamos con mucho cuidado. Seguidamente agregamos la leche líquida y comenzamos a integrar los ingredientes poco a poco y dándonos una textura. Vemos que está muy seca, entonces agregamos un poquito de agua y seguimos amasando. Mientras esto sucede, le vamos a compartir un truco para conservar el pan con pulis, y es envolverlo bien en un papel de aluminio y luego en una bolsa para congelar. Puede durar de 2 a 3 meses en el congelador. Cuando lo vayan a consumir, tengan en cuenta que deben ponerlo a descongelar a temperatura ambiente y calentarlo en el horno por unos minutos y está listo. Ahora agregamos la mantequilla y seguimos amasando hasta integrar todo muy bien. Amasamos hasta integrar todo bien, porque esto que va a hacer va a cambiar la textura, va a ir cambiando poco a poco. Observemos cómo va quedando. Y ahora, para acelerar este proceso, que quede mucho más suave nuestra masa, agregamos un poco de aceite en un bol y lo extendemos con cuidado. Luego vamos a colocar la masa y la vamos a dejar reposar allí durante 25 minutos. Vamos a tapar con papel vinipel o papel de cocina. Luego destapamos. ¿Y esto qué hizo? Mejora la suavidad, la flexibilidad y ayuda a que podamos amasar mucho más rápido, más fácil, más suavecita para amasar, y va a ayudar a que tengamos una mejor digestión. ¿Listo? Amasamos por 10 minutos más. Y mientras esto sucede, los invito a compartir este video de Rosita Cocina. Vamos a colocar la masa nuevamente en un bol y la vamos a tapar, la llevamos a la nevera. Entonces esta masa la dejamos toda la noche en la nevera. Ella creció. Ahora dejamos reposar la masa por 2 horas fuera de la nevera, pero le dejamos el plástico. Aquí ya han pasado las 2 horas y lo que hacemos es desgasificar la masa. Le damos vuelta al tazón o al bol y la colocamos en la mesa. Comenzamos a extender la masa para sacarle todo el gas que tiene, que ha recogido durante el proceso de fermentación. Y amasamos por 10 minutos más. Vamos a tener una masa más suave. La vamos a porcionar por 70 gramos aproximadamente. Ya ustedes miran qué tan grande o qué tan pequeño quieren los panes. Y lo que hacemos es llevar las puntas de la masita hacia la mitad para irle dando forma. Luego vamos a girar la bolita en el mesón para irle dando esa formita de bola que ustedes ven aquí. Cerramos unos piquitos y lo colocamos en la bandeja donde tiene un papel que es papel de cocina o papel mantequilla, y seguimos con el mismo proceso con los otros panes. Cerramos las punticas, giramos sobre el mesón para darle la forma de bolita y lo llevamos nuevamente a la bandeja, y así va a suceder con el resto de los panes. Entonces podríamos decir que el pulis es como un superhéroe para tu estómago, porque hace parte del trabajo por ti.
Miren, mientras el puli se fermenta, los microorganismos que contiene empiezan a predigerir la harina. Es decir, descomponen los almidones y las proteínas, lo que significa que cuando te comes este pan, tu cuerpo no tiene que trabajar tan duro para procesarlo. Ahora cubrimos este pan con plástico y lo vamos a dejar reposar unos 25 minutos y esperamos que aumente el volumen del pan. Mientras eso sucede, vamos a preparar una mezcla que es de un huevo, lo batimos, le agregamos crema de leche y lo mezclamos. ¿Esta mezcla para qué es? Para que se dore. Vamos a dejar la mezcla a un lado y vamos a hacer unos cortes para hacerle un diseño a nuestro pan. Utilizamos para ello una hojilla y hacemos este proceso con todos los panes. Seguidamente colocamos la mezcla con una brochita en cada pan y luego le agregamos semillitas de ajonjolí. Recuerden que esto puede ser opcional, ustedes pueden agregar la semilla de su preferencia y con anticipación colocan a precalentar el horno a 170 grados, unos 15 minutos antes. Vamos a dejar el pan allí por unos 25 minutos, 20 a 25 minutos, cada horno es diferente, entonces deben que estar muy pendiente de esto. A una temperatura de 170 grados. Y miren cómo ha quedado de espectacular este pan, doradito, esponjoso, y lo mejor de todo es que el sabor les va a encantar. Ahora les hago la invitación de compartir este video de Rosita Cocina, que es una forma bonita de dar las gracias por recetas tan deliciosas como esta. Y comenta, ¿te lo comerías con un cafecito con leche, un chocolatico o con un vasito de leche? Bueno, nos vemos en un próximo video al estilo de Rosita Cocina.